La historia del campesino que el diablo vino a reclamar. San Isidro era uno de esos pueblos del norte de México donde todos se conocían. Rodeado de montañas y ríos, la vida transcurría tranquila. Cada día se parecía al anterior. El viento soplaba entre los árboles, los niños jugaban cerca del arroyo, las vacas regresaban al corral y las puertas de madera crujían cuando soplaba fuerte el viento. Todo parecía normal, pero un viernes en la tarde, el ambiente había cambiado. Era como si una presencia oscura hubiera comenzado a recorrer el pueblo, algo de otro mundo que buscaba a alguien. Esa tarde, Juan, un campesino de casi 60 años que había pasado toda su vida trabajando la tierra, llegó al final de su camino. La noticia de su muerte corrió rápido por el pueblo, como siempre ocurre cuando alguien conocido fallece. Pero no fue una muerte común. Una extraña fiebre lo consumió en cuestión de días, algo que nadie comprendía. Al caer la noche, la gente comenzó a llegar al humilde velatorio en la casa de Juan. El aire se sentía pesado, como si algo maligno estuviera presente. María, la esposa de Juan, no dejaba de mirar el cuerpo de su difunto marido, el rostro marcado por la tristeza y el cansancio. A su lado, su hijo Andrés, un joven de unos 30 años, trataba de consolarla, aunque él mismo sentía un extraño malestar por dentro. La casa, normalmente tan familiar, se había vuelto inquietante. La llegada del padre Julián, el sacerdote del pueblo, trajo algo de alivio. Era un hombre de gran fe, conocido por su bondad y sabiduría. Pero al entrar en la casa, su expresión cambió. El rostro que siempre había mostrado serenidad, ahora se veía tenso. María lo notó de inmediato. «Padre Julián, ¿está todo bien?» El sacerdote respondió que sí, pero sus ojos evitaban mirar el cadáver de Juan. Con una ligera tos, se acercó al ataúd, bendiciendo el cuerpo y murmurando oraciones en voz baja. Sin embargo, algo extraño flotaba en el ambiente, como si una presencia maligna se hallara al acecho en el velorio. De repente, un hombre extraño apareció en la puerta. Todos se volvieron hacia él. Era alto, vestido completamente de negro, y su rostro permanecía oculto bajo el ala de un sombrero oscuro. Con paso firme y decidido, avanzó en silencio. Su presencia resultaba inquietante. Andrés sintió un escalofrío en su cuerpo. No lo conocía, pero había algo en él que lo ponía nervioso. El hombre se acercó al ataúd y un silencio absoluto se apoderó de la habitación. «¿Quién es este hombre?», preguntó María con voz temblorosa. El hombre no respondió. Se agachó lentamente y en un susurro apenas audible dijo: «Vengo por lo que es mío». En ese momento, el ambiente se volvió tenso. El padre Julián dio un paso atrás, temblando sin poder hablar. El hombre miró al sacerdote y luego volvió a mirar el cuerpo de Juan. «¿De qué habla?», preguntó Andrés, nervioso. El hombre de negro no respondió. Simplemente estiró su mano hacia el cuerpo de Juan, tocando su pecho con una suavidad inquietante. En ese momento, un viento gélido comenzó a soplar fuerte, moviendo las cortinas y haciendo crujir las maderas. El padre Julián, con los ojos bien abiertos y respiración acelerada, murmuró una oración. Andrés y María no comprendían lo que sucedía, pero el terror los invadió al ver la calma del hombre mirando a Juan. «Padre, ¿quién es él?», preguntó Andrés mirando al sacerdote, pero éste no respondió. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto al mismo diablo. Entonces, cuando el hombre levantó la cabeza, sus ojos brillaron con un resplandor rojo, y en ese momento, un sonido bajo y extraño se escuchó, que provenía del interior de la tierra. Un sonido que no pertenecía a este mundo. En ese momento,
El hombre de negro giró hacia la puerta y comenzó a caminar sin mirar atrás, dejando una atmósfera cargada de tensión. Pero antes de salir, se volvió por última vez hacia Andrés y María, y con voz suave pero cargada de amenaza, dijo: «Esta alma ya no les pertenece, ahora es mía», y desapareció, dejando la casa en un silencio inquietante. El hombre se esfumó tan rápido como había llegado, dejando una sensación de miedo y terror. La habitación, que minutos antes había sido un lugar común de luto, ahora se sentía como una prisión cerrada en un silencio inquietante. Andrés, aún sintiendo el frío y miedo, miró a su madre. Ella estaba paralizada, sus ojos fijos mirando el lugar donde el hombre había estado, como si no pudiera comprender lo sucedido. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Andrés con voz temblorosa. El padre Julián no respondió de inmediato. Estaba de pie observando el espacio vacío, su rostro marcado por una profunda preocupación. Sin voltear a verlos, habló en voz baja. Eso no era un hombre». Las palabras cayeron como piedras. «Lo que vimos no tiene nombre. No en este mundo». María comenzó a temblar. No tanto por miedo a lo desconocido, sino por la extraña sensación de que algo peor estaba por venir. El sacerdote hizo un gesto hacia el ataúd de Juan. «Aquí, en este lugar se ha abierto una puerta». La palabra retumbó en la mente de Andrés. ¿Una puerta? ¿A dónde? ¿A qué? Se acercó al padre con pasos torpes, desesperado. «¿Qué puerta, padre? ¿De qué habla?» El padre Julián dio un paso hacia la ventana oscura, opacada por las sombras de la noche. Miró hacia afuera, como esperando ver algo que no pertenecía a este mundo. Su voz, más grave, rompió el silencio. «El diablo vino a reclamar el alma de tu padre». La frase fue tan directa que Andrés sintió terror al escuchar al sacerdote. María se cubrió la boca con las manos. «No, eso no puede ser», susurró Andrés, negándose a creerlo. Pero por dentro, algo oscuro le decía que todo encajaba. Las pesadillas de su padre, la fiebre extraña, esa muerte sin sentido. El sacerdote se volvió hacia ellos, sus ojos llenos de tristeza. «Lo que vimos hoy no puede explicarse con palabras. Lo que vino por tu padre no es de este mundo». Juan hizo un pacto que había olvidado, y ahora el diablo vino a cobrar. Andrés sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Recordaba vagamente a su padre hablando, durante sus últimos días, de cosas extrañas. Juan había sido un hombre sencillo, de campo, pero también de fe, aunque en los últimos años a veces mencionaba sueños extraños, noches en vela, como si algo lo atormentara. Pero nunca pensó que fuera serio. Creyó que eran solo supersticiones. ¿Un pacto? ¿Qué pudo haber pactado mi padre con el diablo? El padre Julián respiró hondo, clavando la mirada en el ataúd, como si una parte de él no quisiera decir lo que sabía. «No lo sé, Andrés, pero hay una leyenda que ha circulado por generaciones en este pueblo. Se habla de un campesino que en su desesperación hace un trato con el diablo a cambio de riqueza, poder o algún deseo profundo. Pero nunca cobra de inmediato. Espera, años, décadas. Se esconde en las sombras de tu vida. Y cuando ya lo olvidaste, cuando crees que estás a salvo, vuelve». Andrés dio un paso atrás. La idea de que su padre, tan honesto y trabajador, pudiera haber hecho algo así le resultaba incomprensible. Pero la presencia de aquel hombre de negro, el frío en la habitación, la oscuridad que se había apoderado del lugar, nada de eso podía explicarse. El padre Julián continuó, su voz más baja, como temiendo que alguien más pudiera escucharlo. «He visto algo que no quiero que sigas viendo». Hizo una pausa y miró directamente a Andrés.
debes estar preparado para lo que viene. La oscuridad ha comenzado a reclamar lo que le pertenece, y el diablo no tiene piedad. Esto es solo el principio. ¿El principio de qué? De repente, el viento afuera comenzó a soplar con fuerza. Las ventanas temblaron y las puertas crujieron. La sensación de que algo terrible estaba a punto de desatarse llenó cada rincón de la casa. Andrés dio un paso hacia la puerta, sintiendo la necesidad de salir, de escapar. Pero antes de que pudiera moverse, un sonido horrible y agudo se escuchó. La casa entera se sacudió. «¡Mamá!», gritó Andrés girándose hacia ella. María había caído de rodillas, las manos cubriéndole el rostro, el cuerpo temblando sin control, pero sus ojos estaban fijos en el ataúd, como si algo adentro la estuviera llamando por su nombre. Andrés corrió hacia ella, pero antes de alcanzarla, el frío se volvió insoportable, y entonces lo vio. El ataúd de Juan comenzó a moverse, despacio, como si algo dentro empujara la tapa, tratando de salir. «No, no puede ser», gritó Andrés. El padre Julián se acercó de un salto y empezó a rezar en voz alta, las palabras saliendo atropelladas de su boca. Pero no sirvió de nada. El viento dentro de la casa se volvió un huracán, y entonces llegó la risa, baja, una risa que no podía salir de una garganta humana. El diablo había venido por su alma, y ahora no había forma de detenerlo. El aire helado se volvió violento, azotando las paredes como si quisiera derribarlas. El ataúd de Juan se balanceaba en el centro de la habitación, empujado por algo invisible desde adentro. María seguía arrodillada, los ojos abiertos al máximo, viendo algo que solo ella podía ver. Su rostro estaba retorcido por el terror puro. Andrés no sabía qué hacer. Todo su cuerpo temblaba. Intentó acercarse a su madre, pero el padre Julián lo detuvo de un manotazo. «¡No te acerques!», le gritó el sacerdote, y por primera vez Andrés vio miedo real en sus ojos. Un miedo que ya no podía esconder. El aire en la habitación parecía cargado de una energía oscura que envolvía a todos los presentes. El viento no solo azotaba las paredes, sino que parecía provenir de un espacio ajeno, como si la misma casa estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. Las cortinas ondeaban con furia y las maderas crujían, como si la estructura de la casa estuviera a punto de colapsar. Andrés, atrapado por el terror, intentó moverse hacia su madre una vez más, pero una sensación de pesadez lo paralizó. Cada paso que daba hacia ella parecía un esfuerzo titánico, como si la gravedad misma lo estuviera reteniendo. Su corazón latía fuerte, y el eco de sus respiraciones llenaba la habitación. El padre Julián, con el rostro pálido, no dejaba de mirar el ataúd, como si supiera que algo mucho peor estaba a punto de suceder. Entonces, el ataúd dejó de moverse, y un silencio mortal lo envolvió todo. Andrés pensó por un momento que tal vez todo había sido solo una pesadilla, una alucinación causada por el miedo y la tensión acumulada. Pero el silencio fue roto por una risa profunda, gutural, que resonó en las paredes de la casa. No era humana, y provenía de algún lugar más allá de la realidad. El ataúd, de repente, se abrió con un estruendo. La tapa voló hacia atrás como si algo lo hubiera impulsado desde adentro. Andrés dio un paso atrás, horrorizado. De allí emergió una figura encapuchada, cuyos ojos brillaban con un resplandor rojo, una luz infernal que parecía consumir todo a su paso. El aire en la habitación se volvía denso, como si la misma oscuridad cobrara forma. María, como en un trance, se levantó de golpe, caminando hacia el ataúd, sus movimientos lentos y pesados. Era como si no controlara su cuerpo, como si una fuerza externa la guiara. Andrés intentó sujetarla, gritarle,
pero las palabras no salían de su garganta. El miedo lo había dejado mudo. La figura encapuchada extendió una mano hacia María. Ella, sin mostrar resistencia, caminó hacia ella, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. La criatura la tomó de la mano con una fuerza sobrenatural, y de su toque emanaba una energía oscura, venenosa, como si el mismo infierno estuviera tomando posesión de su alma. Andrés, desesperado, corrió hacia ellos, pero al llegar cerca, un dolor punzante lo atravesó. Era como si algo lo estuviera destrozando por dentro. Cayó de rodillas, gritando, pero no pudo hacer nada. Solo pudo observar cómo la sombra arrastraba a su madre hacia el ataúd, con una fuerza imparable. El padre Julián, agotado y sin fuerzas, comenzó a rezar, pero sus palabras se perdieron en el viento que ahora se desató en la casa. La risa, profunda y maligna, siguió resonando en las paredes. La figura encapuchada se giró hacia Andrés y con una voz grave que parecía venir de todas partes, susurró: «El alma que reclamé, ahora me pertenece». La casa tembló con esas palabras. Todo en el lugar comenzó a desmoronarse. Las paredes se agrietaron y el techo parecía a punto de desplomarse. La oscuridad había tomado la forma de algo tangible, un ente maligno que había arrastrado a todos los presentes hacia el abismo. El padre Julián, agotado, susurró con voz quebrada: «Nadie escapa de esto, hijo. Nadie, después de hacer un trato con el diablo». El sacerdote se desplomó y el suelo, ya frágil por la presencia de la oscuridad, comenzó a ceder bajo sus pies. Andrés no pudo soportarlo más. El miedo lo invadió por completo, y con una última mirada hacia su madre, entendió que todo había sido una trampa que su padre había sellado con un pacto olvidado. La criatura, finalmente, desapareció con su madre, arrastrándola hacia la oscuridad, hacia el abismo que solo ellos conocían. Andrés se quedó allí, en medio de la destrucción, con el corazón roto y la mente llena de terror. No había forma de escapar. La casa ya no era su hogar. Ahora solo quedaba la pregunta que atormentaba su alma: ¿quién sería el siguiente?